2 de Apocalipsis. Bueno, ¿por qué no vemos antes Apocalipsis 1:3? Yo he estado platicando con varias personas en estos días de la iglesia que me han dicho que bendición ha sido estar leyendo el libro de Apocalipsis. Y yo quiero animarte a que estés leyendo el libro todo el tiempo por la bendición que nos promete el libro de Apocalipsis. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, es el único libro en la Biblia que tiene esta promesa. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo creo que el libro de Apocalipsis nos da una bendición especial, porque es el único libro que nos dice exactamente lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que el saber que Satanás va a perder, que Dios va a ganar, nos da esperanza. No sé si te da esperanza a ti, pero a mí me da mucha esperanza. Cuando estoy pasando por una prueba, lo que está pasando en el mundo, lo que siempre me da esperanza es ver lo que dice el libro de Apocalipsis. Y estamos seguros que esas cosas van a pasar, porque cada cosa que Dios decía por medio del Antiguo Testamento que iba a pasar, sucedió, sin faltar ninguna cosa. Entonces estamos seguros que estas cosas van a suceder. Pero hay una cosa curiosa aquí. No solamente dice bienaventurado el que lee, sino también los que guardan las cosas. Si solamente lees el libro de Apocalipsis y no haces caso a lo que dice, no vas a recibir la bendición. Y yo he estado pensando en toda la cosa que vamos a estar viendo, porque algunos dicen, pero hermano, lo que pasa de capítulo 4 a 20 no vamos a estar. ¿Qué podemos guardar? Y yo creo que por eso quizás Dios dejó esta parte de capítulos 2 y 3. Aquí sí tenemos algunas cosas que podemos guardar. Yo quiero pedirte que en estos días, en estos 7 mensajes que estamos viendo en las iglesias, que veas las cosas que quizás necesites cambiar en tu vida. Por ejemplo, la semana pasada vimos este problema de dejar tu primer amor. La Biblia dice que ¿quién debe ser nuestro primer amor? Jesús, ¿verdad? Él debe ser la primera prioridad. Pero muchas veces no es que no amamos a Dios, sino que hay otras cosas que son más importantes. De repente es nuestro cuarto amor o nuestro quinto amor. Y aprendimos la semana pasada que cuando esto pasa en tu vida, hay cosas que debes guardar, ¿verdad? Vimos que uno debe arrepentirse o recordar cuando Jesús era su primer amor, arrepentirse y hacer las buenas obras. Y yo te animo que a cada semana al estar viendo estos principios, que guardemos estas cosas, porque ahí es donde vas a sacar la bendición más grande. Es triste porque la semana pasada vimos en Apocalipsis 2, si quieres buscarlo, versículo 5, vimos que decía, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz estas primeras obras. Esas son las cosas que tienes que guardar. Pero dice Jesús, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es muy triste que la iglesia en Éfeso eventualmente dejó de poner a Jesús como su primer amor. Y lo que hemos aprendido en todos estos estudios es que Jesús está entre nosotros cuando nos congregamos, cuando es nuestro primer amor. Jesús no tiene ninguna obligación de llegar a la iglesia cuando nos reunimos, pero Él llega donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Pero cuando no es el primer amor, eventualmente no llegue. Qué terrible sería para nuestros hijos o nietos en 30 años venir aquí a visitar la iglesia y completamente muerta, porque la gente no tiene a Jesús como el primer amor. Eso es lo que pasó en la iglesia en Éfeso. Éfeso era una iglesia increíble, que experimentó un gran avivamiento, que tuvo un impacto increíble, pero eventualmente Jesús dejó de llegar. Y si tú vas ahora a Éfeso, es un sitio turístico. Ese es Éfeso ahora, porque en un tiempo ellos dijeron, amo a Jesús como número 5 o número 3. Y Jesús un día dijo, no voy a llegar, y no llegó. Y dejaron de ser un candelero, ya no iluminaban esta región del mundo, y ahora todos en esta zona son musulmanes. Esta noche vamos a ver otra iglesia, la iglesia en Esmirna. Esa es una iglesia completamente diferente, porque Esmirna y Filadelfia son las únicas 2 iglesias a las cuales Jesús no va a hacer nada negativo, solo cosas buenas. Y es curioso, vamos a ver que no dijo nada negativo sobre la iglesia en Esmirna. Y ahora si vas a Turquía, encuentras Esmirna, se llama Izmir ahora, o Izmir. Es la tercera ciudad en Turquía ahora, tiene 4 millones de personas. Y todavía tiene una población muy pequeña de cristianos. Es curioso que hasta 1915 o 20% de esta ciudad todavía era cristiana.
pero ustedes que conocen la historia saben que los turcos en 1915 mataron a muchos cristianos. De hecho, es curioso, vamos a conmemorar el segundo genocidio más grande de la historia en 2 semanas, de los de Armenia, que fue más de 1 millón que mataron en 1915 en abril, en ese tiempo. Entonces, hasta ese momento, en esta ciudad, Izmir, había muchos cristianos. Ahora casi no hay. Pero mi punto es que durante muchos siglos había un grupo de cristianos, porque ellos sí hicieron caso a Jesucristo y seguían siendo un candelero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia en Éfeso y la iglesia en Esmirna? ¿Por qué pudo durar tantos años Esmirna? ¿Por qué no dijo nada negativo sobre esta iglesia? Porque era una iglesia que sufría mucho, Yo diría que uno de los temas que menos nos gusta en la vida es el sufrimiento. Y muchos de nosotros pasamos toda nuestra vida tratando de evitar el sufrimiento. A veces decimos, ¿qué voy a hacer si sufro? Pero no es una buena pregunta. Lo que debes preguntarte es, ¿qué vas a hacer cuando sufras? Porque no es una cuestión de sí, es cuándo. Cada persona sobre la faz de la tierra va a experimentar el sufrimiento. Dice Job, hablando de esto, Job dijo, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y algunas personas razonan así, sí, pero solamente para personas malas. Solo las personas malas sufren. Muchos tienen esa mentalidad. De hecho, yo me acuerdo cuando me casé y estaba pensando en el futuro de mi vida, y yo dije, yo voy a hacer esto y esto y esto. Yo no voy a ser hipócrita, yo me voy a reunir con mis hijos, orar con mis hijos, les voy a enseñar la Biblia y no voy a tener problemas con ellos. Qué mentira, ¿verdad? Porque no importa lo que uno haga, va a sufrir. Dice la Biblia en Mateo 5:45, algo que vimos hace poco con Julio, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No importa si eres bueno o si eres malo, vas a sufrir. Es parte de la vida. Y muchas personas hacen esta pregunta: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Algunas personas dicen que no pueden adorar a un Dios que permite el sufrimiento. Y preguntan, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Yo creo que la respuesta es que hay sufrimiento en el mundo porque estamos bajo la maldición de pecado. Hay pecado en este mundo. Pero otros vienen y dicen, ¿pero por qué pasan cosas malas a personas buenas? Y siempre cuando escucho esta pregunta, yo siempre pienso, ¿dónde están esas personas buenas? La Biblia dice que no hay ninguno bueno. Yo estoy todavía buscando a esas personas buenas. Lo que pasa es que estamos hablando de personas inocentes realmente. Estamos haciendo la pregunta, ¿por qué nacen niños con SIDA? ¿Por qué nacen niños ciegos? ¿Por qué nacen niños con problemas que no hicieron nada? Y es curioso, la Biblia nunca contesta la pregunta ¿por qué? De hecho, es curioso que Job es un libro de 42 capítulos y el mensaje central es Job está preguntando ¿por qué? Y Dios nunca contesta la pregunta ¿por qué? Contesta otra pregunta. ¿Te acuerdas cuando los discípulos estaban con Jesús? Y estaban caminando y vieron un hombre ciego desde nacimiento. Y cuando vieron que era un ciego desde nacimiento, muchos de aquel entonces tenían esta creencia que es muy popular hoy en día. Hay una creencia hoy en día que dice, si eres creyente, nunca te vas a enfermar y vas a ser rico. Y algunos dicen que es algo nuevo. No es algo nuevo, es algo muy viejo. Los fariseos creían así. Por eso Jesús siempre les exhortaba. Sabía que eran avaros. Y era igual en aquel entonces. La gente tenía este razonamiento. Los fariseos tenían este razonamiento. Si alguien es ciego, es porque es pecador. Si alguien tiene un problema físico, es por pecado. Muchos creen así. Eso no es algo nuevo de estos días. Y se encontraron con un hombre ciego. Y mira lo que dijeron los discípulos, influenciados por esa creencia. Dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y cuando tú ves esta pregunta, tú dices, qué ridículo. Es ridículo cuando tienes una enseñanza falsa, por supuesto. ¿Cómo es que el niño pecó en el vientre? O muchas personas dicen, los papás pecaron. Y obviamente no es cierto, es una mentira, esa creencia. Entonces dice Jesús, responde Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino ¿para qué? Ahora me llama la atención, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Cómo contestó Jesús? ¿Para qué? Nunca va a contestar la pregunta ¿por qué? ¿Quién es el problema que tienes?
Nunca te va a contestar por qué estás sufriendo físicamente, económicamente en tu familia. Nunca. Pero siempre te va a contestar la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca ve para atrás. El cristianismo siempre ve hacia el futuro. Dios está interesado en ahora y el futuro. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué estás donde estás? ¿Para qué naciste donde naciste? ¿Para qué tienes el problema que tienes? Y ahí está la respuesta. Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Sufrimiento es parte de la vida. Y tú tienes dos alternativas. Tú puedes tomar tu sufrimiento, amargarte, quejarte durante toda tu vida y no ir en ninguna dirección. O tú puedes decir, voy a convertir ese sufrimiento en victoria. Yo voy a convertir ese sufrimiento en algo bueno. Y yo estoy de acuerdo con algo que dijo Carlos Swindoll, un famoso autor cristiano. Él dijo que llegaron a la conclusión que 10% de la vida consiste en las cosas que me pasan a mí. Y 90% de la vida consiste de cómo reacciono a las cosas que me pasan a mí. Y estoy de acuerdo con esto. Yo no sé qué estás enfrentando esta noche. No sé qué ha pasado en tu vida. Pero yo sé para qué es. Para que puedas glorificar a Dios. Y aquí una iglesia que entendió esto. Una iglesia, la iglesia en Esmirna, que Dios no dijo nada negativo de ellos. Porque ellos entendían que su sufrimiento, que es terrible, vamos a ver, mucho peor que lo que hemos sufrido nosotros, tenía un propósito de glorificar a Dios. Dice la Biblia, vamos a Apocalipsis 2, la iglesia en Esmirna, versículo 8. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Es que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para reunirnos en tu nombre. Y gracias, Señor, por la presencia de cada persona aquí. Y yo sé que tú conoces la realidad de cada persona. Yo sé que algunos probablemente están sufriendo por una necesidad física, un problema en la familia, un problema en el matrimonio, en el trabajo, quizás un problema económico también. Muchas personas están sufriendo por la violencia también en nuestro país. Yo te pido a este Señor que tú puedes ministrar a cada persona, que tú puedes enseñarnos cómo podemos convertir ese sufrimiento en una bendición, cómo aprovecharnos de ese sufrimiento para que tú puedas ser exaltado en nuestras vidas. Y si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido, Señor, que toques a su corazón para que te pueda recibir. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a ver 3 principios esta noche de cómo aprovecharse del sufrimiento. Yo sé que es un título raro, ¿verdad? Porque probablemente preferís escuchar cómo evitar el sufrimiento, pero no se puede. Pero tú puedes sacar provecho del sufrimiento para algo para Dios. Vamos a ver 3 principios. Primer principio, estamos con la iglesia que sufre. Voy a leer versículos 8 y 9 de nuevo. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y oye lo que dice Jesús: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo que hace que el cristianismo sea diferente a todas las otras religiones es que tenemos un Dios personal. Y Dios te conoce. Y Dios conoce tu sufrimiento. En este momento Dios está viendo lo que está pasando en tu vida. Y yo creo que la primera cosa que nos debe consolar, que nos debe tranquilizar, es saber que Jesús comprende nuestro sufrimiento. Ese es el primer punto. Cálmate, Jesús nos comprende. Jesús nos comprende. Yo voy a decir algo sobre los que están sufriendo. Muchas veces cuando estamos pasando por una prueba, la mejor cosa que puede hacer un amigo es solo estar ahí. Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando muere un familiar, te gusta que llegue la gente al velorio o al entierro. No es que no pueden hacer nada para cambiar el hecho que murió, pero están contigo y solamente el hecho que lleguen te ayuda, porque sientes que alguien comprende, alguien está viendo tu problema.
O si estás enfermo y alguien te visita en la casa o te visita en el hospital. O si has sufrido un problema grande y tienes un amigo íntimo o puedes hablar con tu esposa y compartir el problema. Muchas veces solamente saber que hay otro ser humano que comprende el problema ayuda con salir del dolor emocional. De hecho, yo he aprendido que muchas veces un problema que yo tengo, yo creo que es por ser ingeniero antes, es que a mí me gusta siempre arreglar los problemas. Y me he dado cuenta que muchas veces la gente no quiere esto. No quiere esto. Me tomó quizás 20 años para aprender que mi esposa y mis hijas no querían que arreglara todos sus problemas. Que muchas veces cuando querían hablar conmigo, desahogarse, querían que yo solamente escuchara. Me tomó muchos años. Hasta la fecha cuando mi esposa me dice, mira, yo te voy a decir un problema, pero no me des la solución, por favor, no me des la solución. Yo digo, ok, yo he aprendido. Para mí antes no tenía sentido, porque yo decía, ¿para qué voy a hablar de un problema si no quiero la solución? Pero es parte de nosotros, que a veces lo llamamos catarsis, ¿verdad? O desahogarnos. Hay una parte emocional que todos compartimos como seres humanos, es poder hablar con una persona que siente nuestro dolor, que comprende nuestro problema. Y yo sé que esa no es toda la solución, pero es la primera parte. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los amigos de Job? Los amigos de Job, que decimos muchas cosas negativas de los amigos de Job, pero los amigos de Job hacían muchas cosas buenas. Siempre me llama la atención esto cuando se dieron cuenta. Dice y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Entonces 3 amigos que se dan cuenta que su amigo tiene problemas y llegan solamente ¿para qué? Para consolar, para compadecerse, para estar con ellos. Y mira lo que pasó, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron, porque si tú te acuerdas con Job, Job perdió todo, pero también se enfermó. Fue terrible lo que le pasó. Y dice, y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rascó su manto. Y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. ¿Y qué dice? Y ninguno le hablaba palabra, porque bien que su dolor era muy grande. Yo me imagino que él apreció su presencia durante 7 días. Yo creo que es igual con nosotros. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por una prueba, es una bendición tener a alguien que nos escuche, es una bendición tener a alguien que se identifique con nosotros. Pero ¿sabes cuál es una bendición aún más grande? Cuando la persona ha pasado por la misma prueba. Yo he visto con muchas personas. Yo me acuerdo, hermano Leo, que era como mi papá. Él perdió su hijo cuando su hijo tenía 24 años. Y el Señor lo usó para ministrar a muchas familias que habían perdido su hijo. Yo he visto también los que han tenido cáncer, cómo han podido ministrar a otros con cáncer. O yo he visto algunos que han perdido un negocio o han perdido mucho dinero, cómo puede ministrar a otra persona pasando por una prueba económica. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús no solamente quería estar contigo, Él no solamente te comprende, no solamente está viendo, pero Él tomó la decisión de experimentar el sufrimiento que experimentamos. Eso es lo más tremendo de Dios. Todo el mundo le gusta quejarse de Dios. Los que no conocen a Dios dicen, ¿y cómo es que un Dios permite todo ese sufrimiento? Yo voy a decir algo. Dios tomó la decisión de experimentar este sufrimiento. Dios estaba en un lugar apartado y dijo, yo me voy a hacer un hombre y voy a experimentar más sufrimiento que cualquier otra persona ha experimentado. Jesús conoce tu realidad porque ya pasó. Y un pasaje que siempre me recuerda de este pasaje cuando estoy pasando por un tiempo difícil. Y lo he compartido con ustedes muchas veces. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando estás por tirar la toalla, cuando no ves la salida, mira a Jesús, porque Jesús ya pasó por esto. Y Jesús comprende tu realidad. Pero no me comprende Jesús porque yo tengo una crisis económica. Jesús nació en un pesebre. Escogió las condiciones más pobres para crecer. Pero tú no me entiendes, me han abandonado. Mi esposa me abandonó, mis papás me abandonaron. Jesús estaba en la cruz. ¿Y qué dijo? Cuando Dios apagó las luces. Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Él entiende el abandono. No, pero mis amigos me han traicionado. Jesús me ha negado. Jesús, la gente habla mal de mí. ¿Te puedes imaginar cómo era para Jesús, el creador del universo? Estaba en una cruz, probablemente desnudo. Yo sé que nunca lo vemos en las películas, pero normalmente cuando crucificaban, los criminales querían avergonzarles. Y Jesús probablemente estaba desnudo completamente en la cruz. Otra cosa que no es muy correcto en las películas, fueron crucificados casi siempre medio metro arriba de la tierra. Por eso dicen Salmos 22 que los perros me han rodeado, porque los animales llegaban para lamer las llagas y muchas veces para morder a los criminales que estaban ahí. Y Jesús, que nunca había pecado, que creó el universo y estaba ahí con la gente burlándose de él. ¿Sabe lo que pensaba la gente cuando pasaba Jesús? Que era pandillero o marero, que era malo. Y la gente decía esto. Y Jesús hizo todo esto para salvarnos, claro que sí. Pero ¿por qué escogió una forma tan terrible de morir? Porque Él quiere que entiendas algo. Él comprende tu realidad. Él ha sufrido lo que hemos sufrido. Él entiende lo que está pasando. Me llama la atención cómo se identifica aquí. Él dice en versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y yo creo que los títulos que Jesús escoge con cada carta no es casualidad. Yo creo que está diciendo, ¿cómo me puedo identificar para una persona que está sufriendo? Bueno, número uno, debo identificarme como Dios. Por eso Él dijo, yo soy el primero y postero. Yo sé que lo he dicho en varios mensajes, pero quiero recordarte. Cuando Jesús dice, yo soy el primero y postero, está diciendo, yo soy Jehová, Dios eterno. Es lo que está diciendo. Él dice en Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postero. Y fuera de mí, no hay Dios. Jesucristo está diciendo, yo puedo ministrarte porque yo estaba ahí antes de tu sufrimiento. Yo te puedo ministrar porque voy a estar ahí después de tu sufrimiento. Yo trasciendo el sufrimiento. Yo trasciendo la vida. Y si crees en mí, tú puedes pasar por los problemas conmigo. Pero no solamente dice que es Dios y que es el primero y el último, que es el Dios eterno. Porque uno dice, ¿cómo podía Dios eterno experimentar el sufrimiento de nosotros? Y ahí lo dice. Dice en la segunda parte, que estuvo muerto y vivió. Y yo muchas veces pienso en esto. ¿Qué es el peor sufrimiento que puedes experimentar? La muerte. Jesús dice, ok, ya lo hice, no te preocupes. Ya lo hice. Ya morí. Entonces, si lo peor te pase y alguien te mata mañana, no importa, ya vencí. He vencido para ti, solo tienes que creer en mí. Está diciendo, no importa el sufrimiento que estás enfrentando, yo soy más grande que este sufrimiento. Eso es algo increíble. Y yo tengo la solución para cada cosa que estás sufriendo en tu vida. Jesús entiende y nos comprende. Ahora, nota las tres cosas que Él comprende acerca de muchos de nosotros. Número uno, Él dice en versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Tres cosas que Dios comprende sobre nosotros. Número uno, Él comprende tus pruebas. Esta palabra tribulación es una palabra interesante, porque en griego es una palabra que significa literalmente presión, de ser presionado. De hecho, la palabra en español, tribulación, viene la palabra en latín, tribulum. Porque, y ¿sabe qué es un tribulum? Un tribulum, esa es una foto vieja, por supuesto, pero es esta cosa aquí, que no salió bien, tengo que buscar otra imagen. Pero si tú ves, esta persona está sobre una tabla y también aquí. Y este tribulum es una cosa que aplastaba los granos de trigo para separar el tamo de granito. Entonces, tribulación viene de esta palabra. Tribulación significa presión. ¿Sabe qué es tribulación? Tratas de dormirte en la noche y no puedes. Sientes una presión económica como te va a dar un infarto. ¿Te ha pasado alguna vez? Estás sofocado con un problema en la familia y no ves salida con un problema con tu hijo o con tu esposo o con tu esposa. Esa es tribulación. Es una presión tremenda que uno casi no puede aguantar. Y es curioso porque esta iglesia es la iglesia ¿de dónde?
Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? ¿A qué suena Esmirna? ¿No suena como mirra? La palabra Esmirna es la palabra en griego por mirra, es la misma palabra. Esta ciudad era conocida por producir mucha mirra. ¿Y cómo se hace la mirra? La mirra sale de este árbol aquí y lo que hacen es que sacan la resina, aquí está la resina, y ponen la resina en una cosa como esto y aplastan para que produzca este olor, porque ¿cuál es el propósito de la mirra? Embalsamar, ¿verdad? Y para embalsamar a alguien tiene que tener un olor muy penetrante y un olor muy agradable, ¿verdad? Pero la única forma de producir este olor grato es aplastarlo, presionarlo. Eso es lo que está diciendo. Yo conozco tu presión. Pero lo que aprendemos es algo curioso sobre Jesús. La mirra es muy importante en el ministerio de Jesús. ¿Te acuerdas de los 3 regalos? Muchos dicen los 3 magos. No hay 3 magos, no sabemos cuántos magos, pero hay 3 regalos. Oro, incienso y mirra. Me dice, ¿por qué mirra? La mirra es para embalsamar a una persona. Porque los magos entendían que este niño había venido para morir por nuestros pecados. Pero otro lugar interesante es cuando Jesús está en la cruz y está aguantando todo este dolor. Dicen que ellos metieron vinagre en una esponja empapada en vinagre con mirra. ¿Te acuerdas de esto? Porque la mirra también es amarga. También mata el olor. Era para aliviar el olor. Por supuesto rehusó esto porque él quería sentir todo el sufrimiento. Pero mirra viene la palabra en hebreo mara, que signo mara como aquí, ¿verdad? Pero mara que significa amargura. Y yo creo que es una lección para nosotros poniendo todo esto juntos. Y en la iglesia Esmirna está diciendo, yo entiendo que la mirra para producir su olor tiene que pasar por algo amargo, será aplastado. Pero cuando está aplastado, atribulado, produce un olor grato. Es lo que pasó con Jesús. Jesús vino, fue llevado a la cruz, lo aplastaron este granito de trigo y produjo el pan de vida. Es igual en nuestras vidas. Muchas veces hay una presión y no aguantamos. Pero cuando glorificamos a Dios, produce un olor grato para otras personas. Y podemos glorificar a Dios. Yo siempre he dicho esto. La gente en tu trabajo, la gente en tu escuela, la gente en tu familia, no están buscando creyentes que nunca tienen problemas. Están buscando creyentes como ellos que pasan por los mismos problemas y glorifican a Dios. Por eso Dios permite el sufrimiento. Él permite el sufrimiento porque el mundo está lleno de sufrimiento de todas maneras. Pero si nosotros buscamos a Dios, podemos glorificarlo. Es curioso porque Jesús cuando habló con los discípulos dijo, esas cosas se hablaron para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, es la misma palabra por tribulación. Van a ser aplastados en el mundo, está diciendo. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cada personaje que Dios usó en la Biblia nunca evitó el sufrimiento. Siempre abrazó el sufrimiento y glorificó a Dios. Yo creo que por eso Jesús alabó tanto a María que derramó el perfume. ¿Te acuerdas de esto? Porque ella entendía, yo tengo que ser quebrado para que haya un dolor grato. Ella aplastó el nardo, ¿verdad?, de perfume y salió este olor. Y Jesús nos dio este ejemplo. Por eso Pablo, probablemente el mejor cristiano que ha vivido, él decía, yo quiero sobre todas las cosas conocer a Jesús. Sobre todas las cosas yo quiero el poder de la resurrección. Pero yo quiero recordarte que para tener el poder de la resurrección hay un requisito. Tienes que morir. Tienes que ser aplastado, presionado. Pablo dijo a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y qué curioso. Y la participación de sus padecimientos, pruebas, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero no solamente dice Jesús, yo conozco tus pruebas, yo me identifico con tus pruebas. También dice, yo conozco tu pobreza. Yo conozco tu pobreza. Yo no tengo que recordarte que Jesús tomó la decisión de hacerse pobre para que nosotros recibiéramos las riquezas espirituales. Ahora, ¿por qué estaban experimentando tanta pobreza los de Esmirna? Un poco de trasfondo de Esmirna. Esmirna es una ciudad especial. Obviamente, tú viste la foto, es una ciudad muy importante. Y después de Estambul y Ancartas, la tercera ciudad, era muy importante en aquel entonces. Era un puerto donde al otro lado estaba Grecia, ¿verdad? Entonces era un puerto muy importante en aquel entonces. Pero era una ciudad especial porque era la ciudad que construyó el primer templo para la diosa Roma.
Ahora, acuérdense que quienes tenían poder en aquel entonces eran los romanos. Y los romanos siempre tenían su poder porque eran muy patrióticos. Ellos hablaban mucho de Roma, del espíritu romano, del espíritu romano. Y eventualmente este espíritu romano se volvió en una diosa. Y algunas cosas nunca cambian. Algunas personas que son tan patrióticos en algunos países que se vuelven un dios, su propia nación. Es lo que pasó con los romanos. Entonces ellos adoraban a la diosa Roma. Y ellos construyeron el primer templo a la diosa Roma de toda la historia. El primer templo. Entonces los emperadores siempre hablaban bien de Esmirna. Pero otra cosa pasó con el tiempo. De repente dejaron de adorar a la diosa Roma y comenzaron a adorar al emperador. El emperador decía, yo soy el Dios. Y el primero que dijo esto fue el emperador del tiempo de Esmirna. Y él decía, ustedes tienen que adorarme. Y por eso ellos comenzaron este culto de adoración de los emperadores romanos. Una cosa terrible. Y estaban adorándoles en cada momento. Pero también Esmirna tenía otra cosa. En Esmirna tenían gremios para los obreros. Y en esas organizaciones, cada grupo, por ejemplo, los albañiles, los carpinteros, cada grupo tenía su propio Dios. Entonces, si tú eres un cristiano en aquel entonces, tú tenías que pertenecer a este gremio. Era como un sindicato, pero no un sindicato, por supuesto, porque tenía un emperador. Pero en esos gremios tú pertenecías a esto y tú tenías que venerar al Dios de este grupo. Y el problema es que los cristianos de aquel entonces eran radicales. Hay muchas personas que son cristianos, pero ellos están bien con el mundo. O sea, adoran a Dios, pero también al dinero, a sí mismo y a otros dioses. Satanás no se molesta con esta gente. Yo voy a decir algo. Satanás nunca se molesta con un cristiano. El problema es cuando un cristiano dice que Jesús es el único camino. Hay problemas. Si tú ves los programas en la televisión, en las películas de la cultura popular, siempre cuando una persona dice que Jesús es el único camino, siempre es una persona mala en estos programas. Pero si es un pastor que dice, no, todos tienen razón, no hay ningún problema. Entonces en Esmirna decían, tenemos muchos dioses. Pero venían esos radicales que decían, no voy a adorar al Dios de mi organización. No voy a adorar al emperador. Y les odiaban. Y comenzaron su persecución diciendo, no pueden vender a los cristianos si ellos no hacen un juramento por los dioses. Porque lo que hacían es cuando entraban en el templo, tenían que quemar incienso y hacer un juramento a su Dios o al emperador. Y llegó a un punto donde tenían que decir, César es el Señor. Si decían Jesús es el Señor, entonces decían al principio, no pueden vender ni comprar a estas personas. Y llegaron a una pobreza terrible. La historia nos dice que ni tenían para comer. Y viene Jesús y dice, yo conozco tu pobreza. Pero dijo algo raro. No sé si lo viste. Dice en versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero ¿qué dice en paréntesis en tu Biblia? Pero tú eres rico. No tiene ningún sentido. ¿Cómo puede ser que son ricos si no tienen nada? Porque ellos obviamente entendían las riquezas verdaderas. Dice que una vez un hombre que daba mucho dinero a la iglesia, a la obra del Señor, era un hombre muy rico, daba mucho dinero, pero hubo una crisis económica en su país y perdió todo. Y uno de sus amigos lo vio después cuando no tenía nada y le preguntó, ¿ahora te arrepientes de haber dado todo este dinero a la iglesia o a la obra del Señor? Y él dijo, bueno, en realidad es lo único que realmente tengo. ¿Sabe por qué dijo esto? Por lo que tú envías al cielo todavía tienes. Tú puedes perder todo, pero si has enviado el dinero al cielo, lo tienes y nadie puede quitarlo. Y él entendió esto muy bien, esta persona. La Biblia dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. El creyente entiende que las riquezas verdaderas son la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el vivir para el Señor. Y los de Esmirna no podían comprar, no podían hacer nada. Eran pobres, como no te puedes imaginar, la pobreza más severa de aquel entonces. Y decían, somos ricos porque hacemos todo para el Señor. Eran como Moisés. Yo no sé cuántos aquí han visto las exhibiciones en un programa de televisión, en internet, de los faraones. Los faraones. De vez en cuando llegan a una ciudad con una exhibición del rey
Tutankamón, ¿verdad? Y personas así. Es increíble la cantidad de oro y plata y joyas, ¿verdad? Que tenían ellos. ¿Tú sabes que Moisés tenía ese dinero? Él podía haber tenido todo esto. Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Moisés era la persona, el heredero de todas estas riquezas que tú ves en estas exhibiciones. Pero mira lo que dice la Biblia sobre Moisés. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea, la vergüenza, el sufrimiento de Cristo. Que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés era una persona muy inteligente. Porque entendía que era mejor vivir para las riquezas eternas que las riquezas temporales. Y estos de Esmirna estaban sufriendo una crisis económica terrible, pero estaban bien, porque sabían que era más importante en cada momento. Y yo conozco tu pobreza. Ellos entendían este principio que muchos ya conocen. No os hagáis tesoros en la tierra. Todo lo que des en la tierra es inútil. Y dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Yo creo que ellos de Esmirna entendían esto. Por eso Jesús no dijo nada negativo de ellos. Él entendía, pobrecitos están sufriendo, pero tienen sus principios correctos en cada momento. Y ellos sabían qué hacer. Y Jesús sabía lo que hablaba. Porque ya conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo me puedo imaginar Jesús hablando con el Padre antes de venir. Según Hebreos dice que hubo una conversación. Y él dijo, yo quiero ofrecer mi cuerpo, dijo el Hijo al Padre. Me puedo imaginar esta plática y diciendo, pero ¿dónde vas a nacer? Y considerando las opciones. Quizás debo nacer en un palacio en Jerusalén porque yo voy a ser el rey. Y yo me puedo imaginar el padre hablando con el hijo diciendo, no, yo quiero sufrir. Yo quiero que la humanidad entienda que yo entiendo su dolor. Entonces yo quiero nacer y vivir en las peores condiciones. Entonces comencemos con el nacimiento. Comencemos allá. ¿Dónde debo nacer? Bueno, no puedes nacer en el pueblo natal de tus papás porque van a tener un lugar bueno para nacer. Vamos a tener que hacer algo donde tú vas a tener que ir a otro pueblo, otra ciudad, y no vas a tener un lugar bonito para nacer. Vamos a hacer que tú nazcas en un lugar donde los animales han estado haciendo sus necesidades y comiendo. Te vamos a poner en un lugar más sucio. Tú vas a nacer en el equivalente en una cloaca, en el peor de las condiciones, para que la humanidad entienda que Dios entiende nuestro dolor. Escoge este lugar. ¿Y qué voy a hacer después? Yo sé qué voy a hacer. Yo voy a hacer que tus papás tengan que huir a Egipto. Y después, bueno, ¿dónde voy a crecer? Tenemos que escoger el pueblo más despreciado. ¿Cuál es el pueblo más despreciado en todo el mundo? La ciudad de basura, Nazaret. Nada bueno puede venir de Nazaret. ¿Te acuerdas que dijo esto Nataniel? Nada bueno puede venir allá. Porque Nazaret tenía una fama, era el lugar más pobre, donde vivía mucha gente mala, supuestamente. Entonces cuando los soldados pasaban por Nazaret, echaban basura en la calle. Y todo el mundo sabía, los de Nazaret son los peores. Ahí voy a crecer. Y voy a vivir una vida donde la gente entiende que yo entiendo su dolor. Jesús entiende tu dolor. Y él dice, vale la pena vivir para lo eterno y no por lo temporal. Pero hay otra cosa que dice también. No solamente entiende o comprende tus pruebas y tu pobreza. Pero mira lo que dice después. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. Ahora, ¿qué significa blasfemia? Blasfemia es una palabra que significa literalmente decir cosas malas de una persona. Normalmente asociamos la blasfemia con Dios, blasfemar a Dios, decir cosas malas. Ahora, muchas personas tienen una aplicación cuando hacen algo a un lugar sagrado y dicen que es blasfemia. Pero blasfemia es decir algo malo en cuanto a una persona. Está diciendo aquí que no solamente les privaban de dinero, no solamente les presionaban para que negaran a Jesús, sino también calumniaban, mentían sobre ellos. Yo voy a decir algo, yo creo que estás de acuerdo. Muchos de nosotros preferimos morir por nuestra fe de que la gente hablara mentiras sobre nosotros. ¿Cuál cosa te indigna más de que hay un rumor, chambre,
que usan la mentira sobre tu persona y no puedes hacer nada. Eso es lo que hacían allá. Ellos estaban siendo perseguidos por sus creencias, porque no sabían qué hacer con esta gente. Decían, ellos no quieren seguir a nuestros dioses. Está bien si adoran a Jesús, pero tienen que adorar al emperador también, y también a Zeus, y también a los otros dioses. Y ellos dicen que Jesús es el único camino. Vamos a hacer que sean pobres. Y ellos pobres. Sí, somos pobres, pero estamos viviendo para el Señor. ¿Qué hacemos ahora? Yo sé qué vamos a hacer. Vamos a mentir sobre ellos. Vamos a decir cosas, por ejemplo, que cuando ellos tienen su comunión, sus fiestas de ágape, que son orgías, es lo que decían de ellos. Y cuando ellos dicen que están tomando la Santa Cena, que representa la sangre y el pan de Cristo, son caníbales. Entonces, esas son las cosas que decían de los cristianos. Y estaban sufriendo no solamente por no tener nada, estaban sufriendo la mentira de otras personas. Una cosa terrible. Ahora, surge la pregunta, probablemente ya has hecho la pregunta en tu mente, ¿quiénes son estas personas que se dicen ser judíos y no lo son? Obviamente son falsos judíos. No te debe sorprender que Satanás tiene falsos judíos, porque tiene falsos maestros, profetas, apóstoles, hermanos, iglesia. Cada cosa que hace Dios tiene una cosa falsa. Y una cosa que vemos en toda la historia es que siempre ha levantado grupos que han dicho, nosotros somos los judíos. ¿Sabe por qué? Porque hay promesas especiales para los judíos. Dios ha hecho algunas promesas para la nación de Israel, donde ha dicho, la tierra prometida es de ustedes. Ustedes van a tener prosperidad en la tierra prometida. Entonces han venido muchos grupos durante los siglos que han dicho, yo quiero esas promesas. Y han dicho, nosotros somos judíos. Ahora, algunas personas han dicho, no. Esto está hablando de unos judíos que estaban ahí, pero no realmente eran judíos. Citan este pasaje muchos. Romanos 2:28 que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no vienen los hombres sino de Dios. Millones de personas han muerto en la historia por no entender lo que dice este pasaje. Yo no sé cuántos grupos se han levantado desde el tiempo de Cristo para decir, nosotros somos los judíos porque somos judíos espirituales. Pero este pasaje está diciendo que aún en el Antiguo Testamento, un judío verdadero tenía que tener un corazón circuncidado. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo si eres gentil y recibes a Cristo, te vuelves en un judío verdadero. Y tú estás pensando, ¿por qué está hablando de esto? Porque es casi imposible evangelizar a un judío hoy en día, porque ellos creen que los cristianos, representados por los de las cruzadas y el holocausto, quieren matar a todos los judíos. Porque ellos han visto en la historia que muchos grupos, muchas iglesias, muchos cristianos han dicho, nosotros somos Israel. Por ejemplo, las cruzadas. ¿Por qué hubo cruzadas? Porque en las cruzadas, la Iglesia Católica Romana decía, somos Israel espiritual. Todas las promesas dadas a Israel son para nosotros. Y Jerusalén es la capital. Vamos a matar y pelear para recuperar la capital para nosotros. Esas son las cruzadas. ¿Y cuántas personas murieron? Cuando se levantó Adolfo Hitler, él predicaba la Biblia. El tercer Reich, o Reich, significa el tercer reino. Él está hablando del milenio. Y los luteranos y católicos, protestantes y católicos apoyaron a Hitler. Claro que sí, los judíos no son judíos. Ellos no son judíos, nosotros somos judíos. Porque nosotros somos salvos. Y muchas personas han usado este pasaje de matar y torturar a judíos y a cristianos verdaderos durante la historia. Y está diciendo Jesús aquí, ya veo este movimiento sucediendo. Ya veo este grupo que dice, nosotros somos los judíos. Nosotros no adoramos el domingo, el sábado, porque somos judíos. Y van cambiando todo. Y dice Dios, no. Ese es un desastre. ¿Y cuántas personas han muerto en el nombre de la religión de decir, nosotros somos los judíos? Una cosa terrible. La Biblia dice claramente que un judío siempre es un judío. No deja de ser un judío si no recibe a Cristo. Por ejemplo, voy a dar solo un pasaje. 1 Corintios 10:32 dice que hay 3 grupos de personas en el mundo. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si la iglesia de Dios ha reemplazado a Israel, como la mayoría piensan en el mundo, creen que la iglesia ha reemplazado a Israel,
¿por qué no dice aquí, no seáis tropiezos ni a la iglesia, ni a gentiles, ni a la iglesia? Porque son diferentes. Y es triste, porque muchas personas han muerto por esta equivocación. Y ya estaba comenzando aquí. Estaban matando a los cristianos de Esmirna porque ellos decían, ustedes no son judíos. Un judío es alguien que viene de Abraham. ¿Y por qué dicen que son judíos? Entonces los mataban por eso. Y viene Jesús y dice, yo entiendo este problema. Y yo voy a decir algo sobre el sufrimiento. Sea por las pruebas, la pobreza, la persecución, todo lo vamos a sufrir. Es parte de ser un ser humano, pero si eres un creyente puedes convertirlo en algo bueno. Dijo dijo Lucas en Hechos, confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero yo voy a decir una cosa más antes de ir a la última parte. Una cosa más. Yo no sé qué está pasando en tu vida ahora. Probablemente no es como Esmirna. Y estás pensando, pero yo no estoy sufriendo como ellos. No importa. Para ti es sufrimiento. Y Dios entiende. Dios comprende. Y yo compartí un salmo que a mí siempre me anima cuando estoy pasando por una prueba. Porque a veces cuando pasamos por una prueba, cruza por nuestra mente que a Dios no le interesa nuestro problema. Es que Dios está ocupado. Él no está interesado en este problema. Pero siempre me anima este salmo. Yo te animo a que lo memorices o que lo anotes. Dice Salmos 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan los hijos de los hombres. Y yo siempre he pensado, ¿por qué dice los párpados? Yo creo que es un énfasis. Cuando yo estoy examinando algo de cerca, estoy concentrándome, porque tengo ojos chinos, ¿verdad? Pero yo hago esto. Y yo creo que está diciendo hasta los párpados, está examinando tu realidad. Y dice, los hijos de los hombres, Jehová prueba al... Ese es un problema para muchas personas, porque dicen, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Y viene otra gente y dice, quizás has pecado. No, dice prueba al quién, al justo, a quien no está pecando. Pero al malo, al que ama la violencia, dice después, su amo los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Y el hombre recto, ¿cuál es su consuelo? ¿Cuál es su esperanza? Mirará su rostro. ¿Cuál es la clave para aguantar el sufrimiento? Dos cosas. Entender que Jesús comprende, pero también recordar que Dios tiene un enfoque eterno. Muchas veces vemos las noticias y una persona mala comete una cosa malvada y decimos, se salió con la suya. Nunca llevan los asesinos a la justicia. Siempre hay corrupción. Y a veces pensamos así. No, temporalmente sí, pero eternamente para nada. Ser un creyente es confiar que Dios está viendo. Dios va a arreglar las cuentas. No te preocupes. Él está viendo lo que está pasando en tu vida. Y yo voy a decir algo sobre las personas que cometen cosas malvadas. Si no se arrepienten, su castigo no es temporal, es eterno. Y nosotros debemos ver las cosas de la forma eterna. La venganza es mía, dice Dios. Y debemos tener la actitud, estoy sufriendo, pero Dios va a arreglar todo en la eternidad. Y entender que Jesús está con nosotros. Pero hay un segundo principio. Vamos a tener tiempo para ver dos principios y rápidamente el tercero, pero un principio que es muy importante. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, antes de leer la última parte, muchos de nosotros hubieran pensado que Jesús al llegar a una persona hubiera dicho esto: yo conozco tu dolor, yo conozco tus problemas, yo conozco tu pobreza y te voy a aliviar de este sufrimiento. Pero no dice esto. No dice esto. Mira lo que dice. Él dice, sí, tú vas a sufrir y vas a seguir sufriendo. Dice, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Si hay algo que debemos entender como cristianos, es que el éxito de nuestra vida no se mide por las cosas del mundo, se mide por nuestra fidelidad. Es lo que Dios está buscando en nosotros, nuestra fidelidad. Yo creo que el segundo principio para convertir el sufrimiento es no tirar la toalla.
Continúa. Adelante. Adelante. Porque algún día Jesús nos coronará. Todo sufrimiento no es por gusto. No es por gusto. Y entendemos la vida que el sufrimiento tiene. Por ejemplo, me imagino que a muchos aquí les gusta ver al fútbol de Barcelona Real Madrid. Y cuando vemos un partido, vemos cosas que hacen que son increíbles. Ahora están jugando para ganar la corona o el premio de Champions. Pero ¿sabe que el sufrimiento es tremendo lo que hacen estos jugadores? ¿Tú crees que Messi pasa todos los días en McDonald's y Burger King y en la tarde está acostado sobre una hamaca? Debes ver cómo entrenan. Ellos entienden que si quieren ganar la corona, tienen que sufrir. La mamá entiende esto. Yo me acuerdo, cada vez que mi esposa estaba embarazada, yo decía, ¿cómo puede aguantar este dolor? ¿Qué está pasando a su pobre cuerpo? Es increíble. Y en el calor. Yo no sé, la mayoría de ustedes no vieron a mi esposa cuando estaba embarazada, pero Mateo pesó 9 libras con 8 onzas. Y era como una sandía gigantesca aquí. Ahora hay una hermana en Lourdes que se llama Katia, que es muy, muy chiquita y tiene gemelos. Y cada vez que la veo digo, ¿cómo pueden las mujeres aguantar esto? ¿Cómo puede una mujer pasar por este dolor tan intenso de 9 meses? ¿Y el parto? ¡Ja! Ni quiero hablar de esto, porque algunos hombres van a desmayar. Es una cosa terrible lo que pasa a una mujer. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué sufre tanto, mamás? Por el premio, por la corona. ¿Están de acuerdo conmigo? Así funciona la vida. Es igual en la vida cristiana. Si un doctor te dijera, mamá, hay un 50% de probabilidad que no es un bebé, que tú vas a dar a luz a una sandía, ¿lo harías? No, pero ¿por qué aguantes todo el dolor? Por este premio precioso que sale. Es igual con la vida. Cuando tú sufres por el Señor, no es por gusto. Es para ganar algo mejor que Champions. Es algo mejor que dar a luz a un niño. Es para ganar la corona de la vida. Es lo que está diciendo aquí. A mí me llama la atención algo que dijo Tertulio. Tertulio era un pastor de ese tiempo de Cartago. Y una vez los miembros estaban tratando de sacrificar a los dioses, porque estaban experimentando la misma persecución. Ellos decían, lo que hacemos nosotros, pastor, es que cuando vamos al templo de nuestro gremio, ¿verdad? Como obreros, lo que hacemos nosotros es que quemamos incienso, pero no honramos a los dioses. Siempre creemos en Dios. Y dijo Tertulio, ¿por qué hacen esto? No es correcto, ¿por qué hacen esto? Y dijeron, porque tenemos que trabajar para poder comer. Y dijo Tertulio, ¿y por qué tienen que comer? Tenemos que comer para vivir. Y dijo, no tienes que trabajar, no tienes que comer, no tienes que vivir, tienes que ser fiel. Yo pensé, qué pastor, ¿verdad? Qué tremendo esto. Me imagino que a mí no me ha gustado este consejo, pero tiene razón. No tienes que trabajar, no tienes que comer, no tienes que vivir si eres creyente, tienes que ser fiel. Esa es la cosa más importante. Es lo que está pasando aquí. Estaban sufriendo increíblemente. Y algunas personas dirían, ¿está loco? ¿Está loco Tertulio? Eso es irracional, decir que no tenemos que trabajar ni comer. Yo no sé cuántas personas me dicen, no hermano, no me congrego, no sirva al Señor porque hay que trabajar. Hay que trabajar. Esa es tu creencia. Bueno, todos tienen que trabajar, pero estoy diciendo cuando dicen que no pueden ir a la iglesia y no hacer nada porque tienen que trabajar 80 horas a la semana. Pero algún día vas a estar delante de Dios y no vas a tener una corona de vida. Porque tú has dicho, yo quiero coronas acá, no allá. ¿Quién es más irracional? ¿La persona que dice, voy a vivir para las cosas temporales que van a quemarse? ¿O voy a vivir por las cosas eternas que voy a disfrutar durante toda la eternidad? ¿Quién es más insensato? ¿Sabe lo que dijo Dios a la persona que vivía para este mundo, para acumular cosas? Le llamó necio. Le llamó necio. La palabra necio significa dundo o tonto. Entonces, a la persona que dice, yo vivo para las cosas que por acumular, yo quiero tener cosas. Pero Dios le dijo, tonto, dundo, bobo, voy a parar allá. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. No es un pecado tener mucho dinero. No es un pecado. El problema es cuando es para ti mismo. Es ridículo, es absurdo. Se va a quemar.
Pero la persona dice, y no es rico para con Dios. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, estas personas entendieron. Vamos a quizá morir por nuestra fe. Y tu preocupación más grande no debe ser perder la vida. Tu preocupación más grande es perder tu fidelidad. Eso es lo que debes temer en esta vida, si eres creyente. Y yo voy a decir otra cosa sobre el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento para algo bueno con nosotros. Por eso dice aquí en versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Está diciendo es temporal, es como el médico diciendo a la mamá que está con dolores de parto y no pueden darle anestesia. No temas, no te preocupes. Va a ser temporal, pero va a salir el niño. Está diciendo la misma cosa esta noche. No temas, no te preocupes, es algo temporal. Y yo voy a estar contigo y yo voy a pasar contigo. A mí me llama la atención en Isaías, después del versículo que cantamos esta noche. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros adoramos a un Dios quien tiene nuestro sufrimiento, permite ese sufrimiento, pasa por el sufrimiento con nosotros y nos recompensa después. Ese es nuestro Dios. Pero muchas veces vivimos según el mundo, que es vivir para este mundo. Y nos preocupamos porque sufrimos. Es por gusto en este caso. No tiene ningún propósito. Y Dios dice, yo estoy contigo. No te preocupes. Estoy en cada momento. Ahora, otra cosa rara aquí. Dice en versículo 10. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. ¿De qué está hablando aquí? Yo creo que otra vez tenemos que tomar el libro de Apocalipsis literalmente cuando podemos. Yo creo que literalmente estaba diciendo los de Esmirna, algunos van a ir a la cárcel y van a subir 10 días y probablemente van a morir. Dice, ¿cómo es esto? Bueno, probablemente has visto una película de los gladiadores en algún momento, o de los cristianos en el Coliseo. Lo que hacían en aquel entonces es que tenemos que recordar, tomando un paso atrás, Esmirna es la ciudad más importante en Asia para la adoración del emperador. Cuando los romanos quemaban incienso y decían, César es el Señor, los consideraban buenos ciudadanos. Pero aquí un grupo de locos que dicen, no, Jesús es el Señor. Nosotros pertenecemos a un reino espiritual y los veían como una amenaza. Y lo que hacían es que probaron la pobreza, pero no funcionó porque ellos estaban enfocados en riquezas espirituales. Le dijeron, vamos a hacer una cosa. Vamos a meterlos 10 días en la cárcel para que ellos nieguen. Si no nieguen, van a los gladiadores. Eso es lo que hacían. Algunos historiadores dicen que fueron 10 días. 10 días que pasaban en la cárcel antes de ir al Coliseo y antes de ser comida para los animales. Un libro que yo recomiendo a todos se llama El libro de los martirios, escrito por Foxe. Su apellido es Foxe. Y él escribe sobre todos los martirios de aquel entonces. Desde el emperador del tiempo de Esmirna hasta Constantino murieron 5 millones de cristianos. Pero el cristianismo crecía y crecía, porque ellos estaban enfocados en las cosas espirituales. Y yo leí una historia, obviamente, esos solo son dibujos, una historia de una familia que cuando estaban por soltar los leones, según este libro de los martirios, el hijo dijo a su papá, va a doler. Y el papá dijo, ¿te puedes imaginar ser papá con tus hijos y tu esposa y vas a morir con ellos? Y él dijo, sí, hijo, pero solo por un ratito. Y vamos a estar con el Señor. Murieron 5 millones de personas. Y cuando morían, esto impactaba a la otra gente. En el concilio niceno, que fue en el año ahí por el año 300 después de Cristo, llegaron 318 pastores y representantes de las iglesias en el Imperio Romano. 318. De los 318, solo 12 nunca habían sido torturados. Los otros 306 o habían perdido un ojo, un brazo o una pierna. Porque veían que no funcionaba tampoco matar tanto personas, porque cada vez que mataban los cristianos, y los cristianos no peleaban, ellos no buscaban armas como Spartacus y esas películas. Ellos morían y predicaban el evangelio. Y esto impactaba tanto a los romanos que se convertían, vino su testimonio. Dice que había una muchacha que se llamaba Potanea. Y Potanea
no querían negar a Cristo, entonces querían hacerle sufrir. Entonces tomaron brea que estaba hirviendo y derramaron la brea sobre su cabeza y después le encendieron en este momento, le dieron fuego y él murió. Y su testimonio fue tanto que el capitán de la guardia se convirtió. Y cuando los otros soldados vieron que se había convertido, ellos dijeron que tenía que hacer el juramento de César. Y dijo que no. Y el día siguiente le decapitaron. Muchas personas se convirtieron en este tiempo. El pastor de la iglesia en Esmirna, estamos hablando de Esmirna, ¿verdad? Él se llamaba Policarpo, probablemente has oído de él. Policarpo era el pastor de la iglesia en Esmirna. Y cuando Marco Aurelio era el emperador, fue la cuarta persecución. Hubo 10 persecuciones, murieron 5 millones. En la cuarta persecución, Marco Aurelio, él agarró a Policarpo y lo llevó delante de las autoridades y dijeron esto. Dice el procónsul a Policarpo: jura y te daré la libertad. Blasfema contra Cristo. Y Policarpo le respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho malo alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Entonces dicen que cuando ellos iban a amarrarlo, dijo: no tienen que amarrarme, me voy a quedar inmóvil. Se quedó inmóvil, pero cuando el fuego comenzó a subir alrededor de él, no le quemaba al principio. Y él decía a sus seguidores que la muerte de un mártir era soportable. Y estaba ahí en medio de las llamas. Entonces le dijeron al soldado que metiera una espada y salió tanta sangre que apagó la llama. Y finalmente tuvieron que poner la llama otra vez. Y dijeron que cuando los seguidores querían seguirle, quitarle para enterrarlo, dijeron: no, tiene que ser quemado completamente. Esos son unos ejemplos nada más de tantas personas que morían por su fe, porque tiene un enfoque completamente diferente. Y tú dices: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Probablemente no mucho, pero quiero recordarte que en el siglo XX murieron más cristianos que en todos los otros siglos combinados. En este momento están matando cristianos en los países musulmanes, en Corea del Norte, en otros países. No pueden venir como nosotros aquí. Solo el hecho de decir que Jesús es el único camino. Ahora, hay muchos cristianos que no dicen que Cristo es el único camino. Ellos no son perseguidos, pero los que dicen que Cristo es el único son muertos inmediatamente. Y están muriendo hoy en día. Tú dices: pero yo vivo en un país donde no me va a pasar esto. Jamás. Pero yo creo que una aplicación. Aquí dice, en la última parte: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y tú dices: pero yo no puedo ganar esta corona. ¿Cómo no puedes ganar esta corona? Mira lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Por algunos de nosotros es más difícil vivir esta vida que morir por Cristo. Es más difícil aguantar la prueba. Es más difícil resistir la tentación. Y cuando tú te enfocas en la eternidad, cuando estás siendo probado por problemas económicos de la familia y sigues adorando a Dios, sigues glorificando a Dios, está reservado la corona de la vida para ti también. Es lo que está diciendo Jesús. Yo entiendo tu sufrimiento. Yo estoy contigo. Yo he pasado por esto. Aguanta, porque vas a recibir una recompensa. Yo voy a decir algo. Lo que determina nuestro destino es si recibimos a Cristo o no recibimos a Cristo. Pero lo que determina nuestra posición en el cielo es lo que hagamos aquí como un cristiano. Y nosotros podemos ganar coronas viviendo para el Señor. Y termina con la misma cosa, con cada carta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Me llama la atención cómo termina Jesús. Jesús viene y dice: mire, ¿cuál es la peor cosa que te puede pasar? A morir. No. La peor cosa es la segunda muerte. Esa es la peor cosa que te puede pasar. Y él dice: si tú crees en mí, si tú vences, yo te voy a liberar de la peor cosa que te podía pasar, la segunda muerte. Y yo creo que está diciendo la última cosa: confía, Jesús nos cuidará. Jesús nos cuidará. Quiero recordarte quiénes van a vencer, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es la segunda muerte? Aquí lo dice en Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, el infierno. Este es
la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay cosas mucho peores que una crisis económica. Hay cosas mucho peores que un problema en la familia. La muerte y la segunda muerte. Y viene Jesús y dice, te voy a cuidar. Estoy contigo. Yo entiendo, yo comprendo, estoy contigo. Tu sufrimiento no es por gusto. Tu sufrimiento tenía un propósito y yo quiero estar contigo. ¿Cuál es nuestra parte? Creer. Ser fieles hasta la muerte. Jesús realmente quiere convertir tu sufrimiento en victoria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y especialmente por el libro de Apocalipsis, que nos habla claramente de cómo recibir bendiciones en nuestra vida. Y Señor, queremos guardar